Una civilización de 5000 años. La muralla más larga del mundo construida a base de esclavos. El ejército de terracota más grande jamás descubierto. Guerras con decenas de millones de muertos. Y un hombre que intentó vivir para siempre, y se mató él solo buscando la inmortalidad. Esto es la historia de China. 5000 años en 5 minutos. Quédate hasta el final porque el último siglo lo cambia todo. El origen. El ingeniero que dominó los ríos China nació a orillas del río Amarillo. Un río que lo daba todo, y lo destruía todo. Las inundaciones arrasaban cosechas y aldeas sin parar. Hasta que apareció Yu el Grande. Donde su padre fracasó construyendo muros contra el agua, Yu tuvo una idea diferente: no frenar el río, sino redirigirlo. Diseñó canales que llevaban el exceso de agua al mar. Funcionó. Y como recompensa, el pueblo lo nombró gobernante de China. Así nació la primera dinastía. Y con ella, algo que marcaría miles de años de historia china: el poder no se gana por mérito. Se hereda. Su hijo tomó el trono no por capacidad sino por sangre. Un sistema que duraría milenios. Confucio. El legalismo y la unificación brutal, siglos de guerras entre reinos. Cada uno con su idioma, su moneda, sus leyes. Puro caos. Hasta que llegó Qin Shi Huang, el primer emperador, y lo unificó todo con puño de hierro. Estandarizó la escritura, las monedas, los pesos. Mandó construir la Gran Muralla usando a campesinos como mano de obra forzada. Mandó enterrar vivos a 460 sabios confucianos y quemó sus libros, las primeras quemas de libros documentadas en la historia. ¿Su obsesión? No morir. Envió expediciones a buscar el elixir de la inmortalidad. Sus alquimistas le daban pociones con mercurio. Y eso, lo mató con 49 años. Pero antes de morir mandó construir algo que dejaría al mundo sin palabras: el ejército de terracota. Más de 700.000 trabajadores. Miles de soldados de arcilla, cada uno con rasgos faciales únicos. Descubiertos por unos granjeros, en 1974. La Edad de Oro, cuando China era el centro del mundo. Pasan los siglos. Caen y suben dinastías. Y en la época Tang, China es sin discusión el lugar más avanzado del planeta. La capital Chang'an, 1 millón de habitantes, con alcantarillado, hospitales y universidades. Mientras Europa vivía en la Edad Media. China inventa el papel. La imprenta. La brújula. La pólvora. Sí. La pólvora que Europa usaría siglos después para conquistar el mundo, China la usaba principalmente para fuegos artificiales en fiestas. Por la ruta de la seda llegaban comerciantes de todo el mundo. China no necesitaba buscar riqueza. El mundo entero venía a ella. Gengis Khan, los mongoles y la caída, y entonces llegaron los mongoles. Gengis Khan, un niño que mató a su primer hombre con 13 años y que llegaría a ser responsable de la muerte de 40 millones de personas, más que Hitler y Stalin juntos, puso sus ojos en China. Abrió una brecha en la Gran Muralla. Sus nietos conquistaron el norte y el sur. Por primera vez en su historia, China fue gobernada por extranjeros, la dinastía Yuan de Kublai Khan, y fue entonces cuando llegó Marco Polo. Vivió 17 años en China y cuando regresó a Europa contó lo que había visto: papel moneda, carbón como combustible, seda, una civilización que Europa no podía imaginar. Pero ni los mongoles duraron para siempre. Una rebelión campesina los expulsó en 1368. El siglo de la humillación, y llegó el peor siglo de su historia. Gran Bretaña quería comerciar con China. China se negó. Los británicos encontraron su palanca, el opio. Lo introducían de contrabando, millones de chinos se volvieron adictos y la economía china se desangró.
Cuando China intentó frenarlo, llegó la guerra. Y la perdió. 2 guerras del opio después, China cedió Hong Kong, abrió sus puertos a la fuerza y pagó deudas astronómicas. Luego llegó Japón y masacró a más de 200.000 civiles en Nanjing en lo que se conoce como la violación de Nanjing, una de las peores atrocidades de la historia humana. Los chinos llaman a este periodo, el siglo de la humillación. Y si quieres entender por qué China actúa como actúa hoy en el mundo, aquí está la respuesta. Mao, el resurgir y hoy 1949. Mao Zedong toma el poder. Quiere modernizar China a toda velocidad. El resultado, entre 30 y 45 millones de muertos por hambruna en solo 4 años. Uno de los mayores desastres silenciados de la historia. Y aún así, China sobrevive. En los 80, Deng Xiaoping abre la economía. 800 millones de personas salen de la pobreza en menos de 40 años. El crecimiento más rápido de la historia moderna. Hoy China tiene la segunda economía del planeta, el mayor ejército del mundo en número, y ambiciones que crecen cada día. 5.000 años de guerras, invasiones, hambrunas, emperadores locos y revoluciones. Y aquí sigue. Si esto te pareció alucinante, dale like, que me ayuda un montón. Y si quieres que profundice en algún momento, la ruta de la seda, Gengis Khan o la plaza de Tiananmen, dímelo en comentarios. Nos vemos.